San Agustín, Tratado 3. Acerca de estas palabras, Juan da testimonio de él, etc., hasta estas otras. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, él mismo nos lo ha dado a conocer. La gracia y la verdad de Dios, de que se muestra lleno a la vista de los santos el unigénito Hijo, Señor y Salvador nuestro Jesucristo, es cosa característica del Nuevo Testamento y no del Antiguo. Esto es lo que en nombre del Señor emprendo ahora, y que es a la vez cumplimiento de la promesa hecha a vuestra caridad. Estad atentos para que Dios nos dé, a mí cuanto pueda decir, y a vosotros que oigáis cuanto podáis comprender. Una vez que se esparce la semilla, solo resta ya, con tal que las aves no la lleven y las espinas no la ahoguen, ni la seque el sol, que venga la lluvia de las exhortaciones y de vuestros buenos pensamientos, que ejercen en el corazón la misma función que en el campo la grada, desmenuzar la tierra, cubrir la semilla para que se pueda germinar. Así es como produciréis frutos que harán la felicidad y la alegría del labrador. Mas si, a pesar de la buena semilla y de la lluvia benéfica, no producimos frutos, sino espinas, la culpa no es de la semilla ni de la lluvia, sino de las espinas, cuyo paradero es el fuego que merecen. Somos cristianos y no creo que se necesite mucho tiempo para que vuestra caridad se convenza de esto. Si somos cristianos, el nombre mismo dice que somos de Cristo. Llevamos en nuestra frente la señal de Cristo y no nos ruboriza con tal de que la llevemos también en el corazón. Su señal son sus humillaciones. Los magos lo conocieron por la estrella. Era un signo para conocer al Señor y signo celestial y magnífico. No es la estrella, es su cruz el signo que ha querido lleven los fieles en la frente. Sus humillaciones fueron el principio de su gloria. Levantó a los humildes del abismo, a donde sus humillaciones le hicieron descender. Somos del Evangelio, somos del Nuevo Testamento. La ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad nos han venido por Jesucristo. Preguntamos al apóstol y oímos que nos dice que no estamos bajo el dominio de la ley, sino bajo el dominio de la gracia. Envió pues a su Hijo, formando de una mujer y sometido a la ley, para libertar a quienes estaban bajo el yugo de la ley, y pudieran así recibir la adopción de hijos. He aquí el objeto de la venida de Cristo, el rescate de quienes estaban bajo la ley, con el fin de que ya no estén bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Quién dio, pues, la ley? Dio la ley el mismo que dio la gracia. La ley nos la dio por medio de un servidor suyo. La gracia nos la vino a traer él mismo. ¿Cómo se han hecho los hombres esclavos de la ley? No cumpliéndola. Quien cumple la ley no está bajo ella, está con ella. El que está bajo la ley, esa misma ley, en vez de levantarle, le oprime con su peso. La ley, pues, hace reos a cuantos están bajo ella. Está precisamente sobre sus cabezas para mostrar los pecados, no para quitarlos. La ley manda, el autor de la ley endulza por su misericordia lo que manda la ley. El empeño obstinado del hombre de cumplir la ley por sus propias fuerzas le hizo caer víctima de su temeraria e imprudente presunción. No están ya con la ley, están como reos bajo la ley. No podían, pues, sus fuerzas cumplir la ley y eran culpables bajo la ley. Entonces es cuando piden el auxilio del libertador.
Por las transgresiones de la ley llegaron los soberbios a conocer su enfermedad. Las enfermedades de los soberbios se convirtieron en confesión de los humildes. Ahora ya los enfermos confiesan que están enfermos. Que venga pues el médico y que los sane. ¿Qué médico es ese? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es nuestro Señor Jesucristo? El mismo que vieron los ojos de quienes le crucificaban, y que fue atado, y abofeteado, y azotado, y cubierto de salivas, y coronado de espinas, y clavado en la cruz, y muerto, y abierto por la lanza, y bajado de la cruz, y puesto en el sepulcro. Ese mismo, sí, ese mismo, sin duda, es nuestro Señor Jesucristo, y el médico único de nuestras llagas. Es ese mismo que, clavado en la cruz y pendiente de ella, fue insultado y hecho objeto de burla por sus perseguidores, que con movimiento insultante de cabeza le decían: si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Ese mismo es nuestro médico único. Ese mismo es, sin duda. ¿Por qué no mostró que era hijo de Dios a quienes de él se burlaban? Y que si permitió ser levantado en la cruz, ¿por qué al menos cuando gritaban, si es hijo de Dios, baje de la cruz, no descendió para probarles que era el verdadero hijo de Dios, aquel que con tanta osadía había hecho objeto de irrisión? ¿Por qué no quiso? ¿Por qué no quiso? ¿Es que no pudo? Pudo, sin duda. ¿Qué exige en efecto más poder, bajar de la cruz o resucitar? Prefirió sufrir a los que de él se mofaban. Afrontó la cruz no como señal de poder, sino como ejemplo de paciencia. Curó tus llagas allí mismo, donde sufrió por tanto tiempo las tuyas. Te libró de la muerte eterna allí mismo, donde él se dignó morir temporalmente. ¿Murió él o más bien fue la muerte la que recibió en él el golpe de la muerte? ¿Qué muerte es esta que da muerte a la muerte misma? El que se veía y estaba atado y crucificado era todo Jesucristo, Señor nuestro. ¿Era en verdad todo él? Sí, sin duda. Pero lo que veían los judíos no era todo él. No era Cristo todo entero. ¿Qué es, pues? En el principio existía el Verbo. ¿En qué principio? El Verbo estaba en Dios. ¿Qué verbo es ese? El Verbo es Dios. ¿Será tal vez este verbo hecho por Dios? No. El verbo ya existía antes, desde el principio en Dios. ¿Cómo? ¿Es que las demás cosas que hizo Dios no tienen semejanza con el verbo? No, porque todo fue hecho por Él y sin Él no se ha hecho nada. ¿Cómo fue hecho todo por Él? Lo hecho es vida en Él, y es vida antes de ser hecho. Lo hecho ya no es vida, solo es vida en el arte, en la sabiduría de Dios, pero antes de hacerse. Lo hecho pasa, pero lo que en la sabiduría de Dios existe, eso no pasa. En Él, pues, lo hecho es vida. ¿Qué vida es esa? El alma es la vida del cuerpo. Nuestro cuerpo tiene su vida, cuya pérdida es su muerte. ¿Es así aquella vida? No. Aquella vida es la luz de los hombres. ¿Es luz de los animales también? Esta luz exterior es la misma para los animales que para los hombres. Hay una luz que es propia de los hombres. Hay que ver primero la diferencia entre el hombre y el animal.
Así es como conoceremos qué quiere decir la luz de los hombres. Solo la inteligencia distingue al hombre del animal. No pongas en otra cosa tu gloria. ¿Haces alardes de tu fuerza? Las bestias son superiores a ti en eso. ¿Alardeas de ligereza? Las moscas son más ligeras que tú. ¿Presumes de hermosura? Es superior a la tuya la hermosura de las plumas de un pavo real. ¿De dónde procede tu superior excelencia? De la imagen de Dios. ¿Dónde está esa imagen? En la mente, en el entendimiento. Luego, si eres más excelente que las bestias, es porque tienes inteligencia, con que ves lo que ellas no pueden ver. De ahí te viene el ser hombre, el ser superior a los animales. La luz de los hombres es la luz de las inteligencias. La luz de las inteligencias está por encima de las inteligencias, sobre todas las inteligencias. Esta es la vida aquella por la que todas las cosas fueron hechas. ¿Dónde estaba esa luz? ¿Estaba aquí o es que estaba en el Padre y aquí no? ¿O es más verdadero decir que estaba en el Padre y también aquí? Sí, pues estaba aquí porque no se veía. La luz brilla en las tinieblas y éstas no lo vieron. Oh hombres, no seáis tinieblas, no seáis infieles, ni injustos, ni inicuos, ni ladrones, ni avaros, ni amadores del siglo. Estas son las tinieblas. La luz no está ausente. Sois vosotros los que os sustraéis de su presencia. El ciego puesto al sol le tiene presente, pero él está lejos del sol. No seáis tinieblas. Esta es, en verdad, la gracia de que voy a hablaros, que dejemos de ser tinieblas y nos pueda decir el apóstol: fuisteis en un tiempo tinieblas, pero ahora ya sois luz en el Señor. Mas porque esta luz de los hombres, es decir, de las inteligencias, no se dejaba ver, fue necesario que un hombre diera testimonio de ella. No un hombre lleno de tinieblas, sino iluminado ya. Pero no por estar iluminado era la luz misma. Daba testimonio de la luz, no era la luz. ¿Cuál es la luz? La luz verdadera es la que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. ¿Dónde estaba esta luz? Estaba en el mundo. ¿Cómo estaba en él? ¿Se puede decir que estaba como está la luz del sol, de la luna y de las estrellas? No. Pues el mundo fue hecho por él y el mundo no lo conoció. Es como si dijera: la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la conocieron. El mundo son las tinieblas. Mundo se toma aquí por los que le aman. ¿No es verdad que la criatura conoció a su Creador? El cielo y el mar y los vientos y la tierra dieron testimonios de su Creador. El cielo por las estrellas, el mar cuanto le llevó sobre sus aguas, los vientos calmándose al imperio de su voz y la tierra por su estremecimiento después de crucificado. Todos estos elementos del mundo dieron testimonio de su Creador. Cuando se dice, pues, que el mundo no lo conoció, se entiende quienes aman al mundo, quienes habitan en él con el corazón. Es malo el mundo porque son malos los que viven en él, como es mala la casa no por sus muros, sino por los que en ella viven. Vino a su casa, es decir, a los suyos, y los suyos no lo recibieron. ¿Cuál es nuestra esperanza?
es que dio a cuantos lo recibieron poder de ser hijos de Dios. Si son hijos, lo son por nacimiento. ¿Cómo es ese nacimiento? No de la carne. No nacen ni de las sangres ni de la voluntad de la carne, de la voluntad del hombre. Nacen de Dios. Que se regocijen de su divino nacimiento y que estén orgullosos de su parentesco con Dios. Que reciban las credenciales de su origen divino. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo? No se ruborizó el Verbo de su humano nacimiento, y ¿se ruborizarán los hombres del suyo divino? Se hizo carne y eso nos ha curado. Y porque nos curó vivimos ya. El Verbo hecho carne y que habitó entre nosotros es nuestro remedio. La tierra cura la ceguera que había ella misma producido. ¿Qué es lo que vemos con los ojos ya sanos? Hemos visto, dice su gloria, la gloria propia del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y dice en alta voz: Este es de quien dije yo, el que viene después de mí fue hecho antes que yo. Viene después de mí y me ha precedido. ¿Qué significa ser hecho antes que yo? Que me ha precedido, no que haya sido hecho antes de que yo fuese. Que tiene precedencia sobre mí. Esto es lo que significa ser hecho antes que yo. ¿Cómo puede ser anterior a ti si viene después de ti? Porque Él existía antes que yo. ¿Antes que tú, oh Juan? Gran cosa tiene que ser si es antes que tú. Está bien, tú eres quien da testimonio de Él. Oigamos al mismo Jesucristo que nos habla. Yo soy antes que Abraham. Pero el nacimiento de Abraham fue ya en plena historia humana. Existieron muchos antes que él y muchos después de él. Escuchemos cómo habla el Padre al Hijo. Antes que el lucero te engendre. El que es engendrado antes que el lucero es el que ilumina a todos. Se ha dado el nombre de lucero a uno que cayó. Era un ángel y se hizo demonio. Y la Escritura dice de él: cayó el lucero de la mañana. ¿Por qué el nombre de lucero? Porque la luz con que brillaba era recibida. ¿Cómo es ahora tinieblas? Porque no se mantuvo en la verdad. Luego, aquel existió antes que el lucero, antes que todo lo que tiene luz recibida. Es necesidad ineludible de que aquel de quien reciben la iluminación todos los que pueden recibirla exista antes que todo lo iluminado. Por eso añade: y de su plenitud hemos recibido todos. ¿Y qué habéis recibido? Y gracia por gracia. Así se lee en el texto de los evangelios confrontado con los códices griegos. No dice: de su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia, sino que dice: de su plenitud hemos recibido todos nosotros y además gracia por gracia. No sé qué sentido ha querido dar a estas palabras. Hemos recibido de su plenitud y además gracia por gracia. Hemos recibido de su plenitud primero gracia y de nuevo gracia, gracia por gracia. ¿Cuál es la gracia que primero hemos recibido? La fe. Caminar a la luz de la fe es caminar a la luz de la gracia. ¿Cómo hemos merecido esta gracia? ¿Por qué méritos nuestros anteriores? Nadie se halague a sí mismo. Que de nuevo entre cada cual en su conciencia
escudriñe las interioridades más íntimas de sus pensamientos y repase la historia de su vida. No mire lo que ahora es, si es que es algo ya. Mire más bien lo que ha sido antes de ser ese algo que ahora es. Verá que no ha merecido sino castigo. Si no mereciste más que castigos, y ha venido Cristo no a castigar tus pecados, sino a darte perdón de ellos, es una gracia lo que te da, no una retribución. ¿Cuál es la significación de la palabra gracia? Don gratuito. Lo que has recibido no es compra de tus anteriores méritos. La primera gracia recibida por el pecador es la remisión de sus pecados. ¿Qué es lo que has merecido? Haz esta pregunta a la justicia y te contestará: castigo. Haz la misma pregunta a la misericordia y te contestará: gracia. Esto lo había ya prometido Dios por los profetas. Y así, cuando vino a dar lo prometido, dio, juntamente con la gracia, la verdad. Como se ha mostrado la verdad por el cumplimiento de la promesa. ¿Qué significan las palabras gracia por gracia? Por la fe merecemos a Dios. No hemos merecido nosotros la remisión de los pecados. De ahí que don tan grande que hemos recibido a pesar de nuestra indignidad se llame gracia. ¿Qué es la gracia? Un don gratuito. ¿Qué es un don gratuito? Una simple donación, no una retribución. Si se debiera como recompensa, no sería gracia. Si realmente se te debía, es que fuiste bueno. Pero lo cierto es que fuiste malo, pero creíste en aquel que justifica al impío, es decir, en aquel que de un impío hace un hombre piadoso. Piensa, pues, en los castigos que por ley se te debían y en lo que por gracia has conseguido. Una vez que recibes esta gracia de la fe, serás justo en virtud de esta fe, porque el justo vive de la fe. Por tu vida de fe, te harás digno de Dios, y una vez hecho digno de Dios, recibirás como premio la inmortalidad y la vida eterna. Esta vida es también una gracia, pues, ¿por qué méritos recibes la vida eterna? Por la gracia. Si la fe es una gracia y la vida eterna es como premio de la fe, parece que Dios da la vida eterna como debida. ¿Pero a quién? Al fiel que por la fe la mereció. Pero como la fe es una gracia, la vida eterna es también una gracia por la otra gracia. Escucha al apóstol cómo confiesa la gracia y cómo exige después lo que le es debido. ¿Qué confesión de la gracia es la de Pablo? Yo fui blasfemo, perseguidor e injusto, pero a pesar de eso, dice, he alcanzado misericordia. Él se reconoce indigno de la gracia, pero la logra, sin embargo, por la misericordia de Dios, no por sus méritos. Oye ahora cómo exige que se le retribuya lo que le es debido, el que había recibido la gracia sin mérito alguno de su parte. Ya está próximo el momento de mi inmolación, y la hora de mi muerte se acerca. He peleado buena batalla, he concluido mi carrera y he guardado mi fe. Solo me resta ya la corona de la justicia, que me está reservada. Ahora ya demanda, ya exige la recompensa que le es debida, como lo indican las palabras que siguen, que el Señor, justo juez, me dará en aquel día. La gracia que él había recibido es obra de la misericordia del Padre, mas el premio de la gracia es del justo juez. Quien no condenó al que era impío, ¿condenará al que ya es fiel?
Sin embargo, si bien lo piensas, Dios te ha dado la fe antes de que te hicieras digno de Él. De lo tuyo nada has merecido para que se te deba una recompensa. Si Dios te da después la corona de la inmortalidad, la corona son sus dones, no tus méritos. Hermanos todos, pues hemos recibido de la plenitud de su misericordia, de la magnificencia de su bondad. ¿Qué hemos recibido? La remisión de los pecados, es decir, la justificación por la fe. ¿Qué más? Y gracia por gracia. Por la gracia que nos da el vivir vida de fe, hemos de recibir otra. ¿Qué otra? Otra gracia. Si digo que esto es debido, lo reivindico como una deuda contraída conmigo. Mas Dios corona en nosotros los dones de su misericordia, pero a condición de permanecer nosotros en la primera gracia que recibimos. Moisés promulgó la ley que hacía reos. ¿Qué dice San Pablo? Que introdujo la ley para que el delito aumentase. Era provechoso a los soberbios que aumentase su delito. Llenos de sí mismos, albergaban en su espíritu un concepto exagerado de sus fuerzas, pero no les era posible cumplir la justicia sin el auxilio de aquel que se la imponía. Era voluntad de Dios rendir su soberbia y por eso dio la ley, que era como decirles: he ahí la ley, ahora cumplidla. No penséis que no hay quien mande. No falta quien mande, sino quien cumpla. Si no hay quien cumpla la ley, ¿cuál es la causa? Es que el hombre nace con el germen del pecado y de la muerte. Nacido de Adán, arrastra consigo todo lo que allí recibió. Cayó el primer hombre y todos los nacidos heredan de él la concupiscencia de la carne. Era necesario pues que naciera otro hombre que no trajese consigo esta herencia. Hombre uno y hombre otro. Hombre que nos da la muerte y hombre que nos da la vida. Así nos lo dice el apóstol. Por un hombre la muerte y por otro la resurrección de los muertos. ¿Por qué hombre la muerte y por cuál la resurrección de los muertos? No te adelantes. Sigue el apóstol y dice: como en Adán mueren todos, así en Cristo todos revivirán. Son de Adán quienes de él nacen y de Cristo los que por él nacidos. ¿Por qué todos nacen en pecado? Porque no hay ni uno que no nazca de Adán. El nacimiento de Adán fue una consecuencia necesaria de la condenación. El nacimiento por Cristo es un efecto de la voluntad y de la gracia. Los hombres no nacen de Cristo contra su voluntad, mas de Adán nacen independientemente de su voluntad. Todos los que nacen de Adán nacen con pecado y en concupiscencia, pecadores. Y todos los que nacen por Cristo son justificados, no en sí, sino en Cristo. ¿Qué son en sí? Hijos de Adán. ¿Qué son en Cristo? Hijos de Cristo, Jesucristo, nuestro Señor, que es la cabeza. No viene con el germen del pecado, aunque sí revestido de una carne mortal. La muerte es castigo de los pecados. En el Señor es don de la misericordia, no un castigo del pecado. En nuestro Señor no había por qué mereciera en justicia la muerte. Lo declara Él expresamente: he aquí que viene el príncipe de este mundo, pero no tiene ningún derecho sobre mí. ¿Por qué, pues, mueres? Para que todos conozcan y cumplo la voluntad de mi Padre. Levantaos, les dice, y salgamos de aquí. El Hijo de Dios no tenía por qué morir.
y tú, por el contrario, tienes por qué morir y desdeñas la muerte. Dígnate soportar con resignación por tus pecados lo que Él se dignó soportar para librarte de la muerte eterna. Hombre uno y hombre otro. Adán, solo hombre. Cristo, Dios hombre. Aquel, el hombre del pecado. Este, el hombre de la justicia. La muerte en Adán y la resurrección en Cristo son dos deudas que tienes. Ya has creído en Cristo, pagarás sin embargo la otra deuda que has heredado de Adán. No te tendrán aprisionado eternamente los vínculos del pecado, porque la eterna muerte la mató la muerte temporal de tu Señor. Esta es, hermanos míos, la gracia. Esta es también la verdad. Ha cumplido su promesa. No existía esta gracia en el Antiguo Testamento. La ley era una amenaza, mandaba, pero no curaba. Mostraba la enfermedad, no la quitaba. Preparaba, eso sí, la venida del médico con la gracia y la verdad. Es algo así como enviar de antemano al médico a un servidor suyo, a alguien que tiene voluntad de curar, para hallarlo ya sujeto con las ligaduras. El hombre no estaba ni quería sanar. Hacía alarde de perfecta salud y por eso rehusaba toda cura. Vino la ley y lo ató, y se reconoció reo y se queja ya a gritos de las ligaduras. Llega el Señor y le da al enfermo, para curarle, remedios un poquito amargos y molestos. Le dice: sufre, soporta, no ames el mundo, ten paciencia, deja que te cure el fuego de la continencia y no rehuses que se aplique a tus llagas el hierro de las persecuciones. Te sentías horrorizado a pesar de estar con ligaduras. El Señor, libre y sin ligaduras, bebe primero lo que te ofrece. Sufre primero para consolarte, que es como decirte: lo que temes sufrir por tu salud, lo sufro yo por interés tuyo. Esto sí que es gracia, y gracia extraordinaria. ¿Qué alabanzas igualarán su grandeza? Estoy hablando, hermanos míos, de la humildad de Cristo. ¿Quién hablará dignamente de su majestad y de su divinidad? Para explicar y decir con palabras algo que se parezca, del modo que sea, a la humildad de Cristo, no me siento con fuerzas suficientes. Mejor aún, me faltan las fuerzas. Tengo que dejarlo todo a vuestra consideración, pues no basta que me escuchéis. Recoged vuestro espíritu en la meditación de la humildad de Cristo. Pero ¿quién nos la explicará, diréis, si tú no nos hablas de ella? Que Él mismo os lo diga desde dentro. El que tiene su cátedra en el interior os lo dirá mejor que el que da voces desde el exterior. Muéstreos la gracia de su humildad, el mismo que ha tenido a bien establecer su cátedra en vuestros corazones. Pues si para explicar solamente la humildad de Cristo nos faltan fuerzas, ¿quién hablará como conviene de su majestad? Si el Verbo hecho carne nos confunde, ¿cómo abordar la explicación de estas palabras? En el principio era el Verbo. Asíos, hermanos, a esta tan firme verdad. La ley se nos dio por Moisés, la gracia y la verdad vienen por Cristo. La ley promulgada por el siervo hace reos, mas la gracia que viene del supremo jefe da libertad a los reos. La ley se nos dio por Moisés, no se atribuye al siervo más de lo realizado por él. Ha sido elegido para un sublime ministerio,
como un siervo fiel en la casa del Señor. No es, sin embargo, más que un siervo. Puede obrar conforme a la ley, pero no puede deliberar del estado de culpabilidad producido por la ley. La ley ha sido dada por Moisés. La gracia y la vida nos vienen por Jesucristo. No se le ocurrirá a nadie decir que la gracia nos viene por Moisés, el cual vio a Dios. Previendo esto, añadió el evangelista: a Dios nadie lo vio jamás. ¿Cómo conoció Moisés a Dios? Porque el Señor se manifestó a su siervo. ¿Qué Señor? Es el mismo Jesucristo, que ha enviado la ley por su siervo antes de venir Él con la gracia y la verdad. A Dios nadie lo vio jamás. ¿Y cómo se manifestó a su servidor hasta poder verlo? El Hijo unigénito, dice, que está en el seno del Padre, ese mismo lo ha manifestado. Seno del Padre significa secreto del Padre. Dios no tiene seno, como el que se forma por vuestros vestidos. Ni se sienta como nosotros, ni se ciñe de manera que pueda formarse lo que se llama seno. Pero como nuestro seno es cosa oculta, por eso se da el nombre de seno al secreto del Padre. El que conoce el secreto del Padre es, pues, el que nos da a conocer. A Dios nadie lo vio jamás. Ha venido Él mismo y nos ha mostrado todo lo que vio. ¿Qué vio Moisés? Solo la nube, el ángel y el fuego. Criaturas, símbolos, figurativos del Señor, no la realidad presencial. En el libro de la ley claramente se dice: Moisés ha hablado con el Señor cara a cara, como un amigo con otro. Sigue tú la misma escritura y verás lo que dice Moisés a Dios. Si he encontrado gracia en tu presencia, muéstrame tú mismo ser claramente para que lo vea. Esto es poco todavía si se compara con la respuesta que recibió. No puedes tú ver mi cara. El ángel, tipo del Señor, era, hermanos míos, quien hablaba con Moisés. Todo lo que se hacía por el ángel mediador era promesa de la gracia y verdad futuras. Esto lo saben quienes conocen a fondo la ley. Y como se nos presenta la ocasión de hablaros ahora de estas cosas, lo hago a vosotros, mis queridos hermanos, en la medida de las luces recibidas del Señor. Estad bien persuadidos de que nada que se muestra corporalmente es la substancia de Dios. Estas manifestaciones corpóreas se ven con los ojos de la carne, pero ¿cómo ver la naturaleza de Dios? Preguntad al Evangelio. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hubo quienes, los arrianos, seducidos por la vanidad de su corazón, dijeron que el Padre, sí, es invisible, pero que el Hijo, no. Ese es visible. ¿Cómo es visible? Sí, lo es por la carne que asumió. No hay dificultad. Entre aquellos mismos que vieron con sus ojos la carne de Cristo, hubo quienes creyeron y hubo quienes lo crucificaron. Y los que creyeron vacilaron en la fe cuando sus ojos lo contemplaron crucificado. Y si después de la resurrección no palpan su carne, no vuelven a creer en él. Si pues el Hijo es visible por la carne, nosotros lo aceptamos, y esto es lo que la fe católica enseña. Pero ser visible, como ellos dicen, antes de asumir esta carne, es decir,
antes de la encarnación, esto es una extremada locura y es mucho lo que se equivocan. Las apariciones de aquellas eran visibles corporalmente para las criaturas, símbolos figurativos, pero no se hacía visible ni se mostraba la naturaleza divina misma. Atienda vuestra caridad a esta prueba tan sencilla. La sabiduría de Dios no puede ser vista por los ojos de la carne. Luego, hermanos, si Cristo es la sabiduría de Dios, la virtud de Dios, si Cristo es el Verbo de Dios, ¿cómo pueden verlo los ojos de la carne cuando es invisible a ellos el mismo Verbo humano? Fuera de vuestros corazones pensamientos tan de carne. Así es como viviréis bajo el influjo de la gracia y seréis del Nuevo Testamento. Esto es lo que se promete en el Nuevo Testamento, la vida eterna. Leed en el Antiguo Testamento y veréis que Dios impone a su pueblo, todavía carnal, los mismos preceptos que a nosotros. Se nos manda como a ellos a adorar a un solo Dios. Se nos ordena no tomar en vano el nombre del Señor, tu Dios, que es el segundo precepto. La observancia del día del sábado se nos impone con más rigor que a ellos, porque se nos impone en sentido espiritualmente. Los judíos observaban servilmente el día del sábado en la molicie y en la embriaguez. Cuánto mejor sería que sus mujeres se ocuparan en ese día en el tejido de la lana que en bailar o danzar sobre las terrazas. Lejos de nosotros el creer que los judíos observaban el sábado. El cristiano que se abstiene de acciones serviles es el que observa espiritualmente el sábado. ¿Qué es acción servil? El pecado. ¿Qué prueba hay de esto? El Señor la da. Todo el que hace el pecado, siervo es del pecado. Dios nos preceptúa la observancia espiritual del sábado. Todos los demás preceptos también se nos imponen con más rigor. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra al padre y a la madre, no desearás los bienes de tu prójimo, ni desearás su mujer. ¿No es verdad que todos estos preceptos se nos imponen también a nosotros? Pero, ¿qué recompensa se promete a los judíos? Huirán de tu presencia tus enemigos y entrarás en posesión de la tierra que Dios prometió a vuestros padres. No les cabía en la cabeza las cosas invisibles, y por eso se les retenía por las visibles. ¿De qué se les retenía? De su total ruina, en la que caerían por el culto de los ídolos. Porque así lo hicieron mis hermanos, cuando, como se lee, se olvidaron de tantas maravillas obradas por Dios en presencia de sus propios ojos carnales. Se dividirá el mar en dos partes, para darles paso por medio de sus aguas. Los enemigos que le siguieron en su persecución fueron cubiertos por las mismas aguas que ellos atravesaron. Tan pronto como el hombre de Dios, Moisés, se aleja de su vista, pide un ídolo y se dice: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque aquel hombre nos ha abandonado. Pusieron toda su esperanza en un hombre, no en Dios. Murió el hombre, en verdad, pero ¿acaso murió su Dios que los había sacado de la tierra de Egipto? Después de hacer una imagen de un becerro, la adoran y gritan: he aquí tus dioses, oh Israel, que te libraron de la tierra de Egipto.
Qué pronto se olvida de gracia tan patente. ¿Cómo ganar a semejante pueblo si no es con promesas carnales? Lo mismo que se mandó a ellos el decálogo, se nos manda a nosotros, pero las promesas no son las mismas. ¿Qué se nos promete a nosotros? La vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a quien enviaste, Jesucristo. La promesa es el conocimiento de Dios. Esta es gracia por gracia. Ahora, hermanos, creemos. Esto lo sabían los profetas, pero estaba oculto hasta que llegó. Escuchad en los salmos los suspiros de un corazón amante. Una cosa, dice, he pedido al Señor y es la que con afán buscaré siempre. ¿Y quieres saber qué es lo que pide? ¿No será tal vez la tierra que emana materialmente leche y miel, aunque haya que pedir esta tierra, pero en sentido espiritual? ¿No será acaso la sumisión de sus enemigos, o su destrucción, o el imperio y bienes de este mundo? Este es un amante apasionado y que suspira y que arde y que anhela mucho. Veamos qué es lo que pide. Una cosa he pedido al Señor, una cosa que con afán busco siempre. ¿Qué cosa es? Vivir siempre, dice, en la casa del Señor. Hazte ahora la suposición de que ya estás en ella. ¿Cuál será allí el principio de tu gozo? La contemplación, dice, de las delectaciones del Señor. ¿Por qué clamáis, mis hermanos? ¿Por qué os alegráis y por qué amáis? Es porque hay en vosotros una centella de este amor. ¿Qué deseáis? Decidme. ¿Se puede ver con los ojos? ¿Se puede tocar? ¿Es belleza que recrea la vista? Se ama a los mártires con mucha vehemencia. Su solo recuerdo nos enciende en su amor. ¿Qué es lo que se ama en ellos? Los miembros hechos pedazos por las fieras. Pero, ¿hay algo más horrible si preguntas a los ojos de la carne? ¿Hay por el contrario espectáculo de mayor belleza si preguntas a los ojos del corazón? ¿Qué te parece un joven bellísimo, pero ladrón? ¿Cómo se horrorizan los ojos? ¿Los de la carne? Si les preguntas a ellos, nada más compuesto ni más ordenado que aquel cuerpo. La proporción de miembros y la igualdad del color llevan tras sí la vista. Sin embargo, cuando oyes que es ladrón, tu ánimo huye de él. Ves, por el contrario, un anciano encorvado, que se apoya en un bastón, que apenas se mueve y que está surcando por las arrugas. ¿Qué ves? ¿Qué recree la vista? Pero acabas de oír que es justo, y le amas y le abrazas. Estas son, hermanos, las promesas que se nos han hecho. Amad estos bienes, suspirad por este reino, desead esta patria, si queréis llegar a lo que trajo nuestro Señor, a la gracia y a la verdad. Pero si deseas de Dios premios materiales, todavía estás bajo la ley, y por lo mismo no la cumplirás. Cuando ves que abundan en bienes temporales quienes ofenden al Señor, tus piernas vacilan y dicen, he aquí que yo, que doy culto a Dios, que voy todos los días a misa y que tengo destrozadas las rodillas de tanto orar, estoy siempre enfermo, mientras que los homicidas, los ladrones, se gozan, viven en la abundancia y les va siempre bien. ¿Son pues estos los bienes que deseas de Dios?
Sin embargo, tú perteneces ciertamente a la ley de gracia. Si Dios te dio la gracia porque te la ha dado gratuitamente, ámale gratuitamente. No ames a Dios por la recompensa. Sea Él tu recompensa única. Que tu alma diga: una sola cosa he pedido al Señor y esta es la única que busco siempre: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida y contemplar las delectaciones del Señor. No temas que el fastidio te canse. Es de tal calidad la delectación de aquella hermosura que la tendrás presente y nunca te saciarás. O mejor, siempre estarás harto sin estarlo jamás. Porque si digo que nunca te hartarás, habrá hambre. Si digo que estarás harto, temo que haya hastío. No sé qué decir, donde ni habrá hastío ni hambre. Dios tiene mucho que dar a quienes no saben cómo expresarlo y creen que lo han de recibir.